nosotros ya les predicamos acerca del pecado. Uno a veces consiente el pecado y no debe ser así. Nosotros los hijos de Dios no tenemos por qué vivir en pecado ni soportar el pecado. Dios nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Y el tema que voy a dar tiene que ver con esto. Yo le coloqué a la reflexión juzgar o amar. Uno elige. Cada día de la vida de uno debe proponerse hacer algo, ¿no? Desde que se levanta. Y una pregunta que ustedes se deben hacer cada día es, bueno, ¿en este día voy a juzgar o voy a amar? Y uno debe proponerse amar, porque eso es lo que nos distingue de la gente del mundo, el amarnos los unos a los otros. En eso conocemos que somos discípulos de Cristo. Bueno, y yo quiero darles 3 conceptos. Juzgar significa acusar, condenar, señalar. Juzgar significa acusar, condenar, señalar. El juez es el magistrado que imparte justicia. Y amar significa sustentar y cuidar, o alimentar y proteger, que es lo mismo. Amar, sustentar y cuidar, alimentar y proteger. Bueno, el único juez, ¿quién es? El único juez es Dios. Luego entonces a nosotros no nos corresponde sentarnos en la silla del juez, porque el único que puede juzgar a todo el mundo es Dios. Pero a nosotros se nos olvida eso, porque somos muy rápidos para ver la astilla, para ver la pajita que hay en el ojo del hermano y no vemos el troncote que tenemos en el nuestro. Entonces, debemos ser cuidadosos porque el único juez es el Señor y solo a Él le corresponde juzgar. Voy a leerles el Salmo 7:11, Isaías 33:22 y Santiago 4:12. Salmo 7:11. Voy a leerlos. Voy a usar hoy la Nueva Traducción Viviente. Salmo 7:11 dice así: Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Dios es un Dios justo y Él, por ser tan justo, le da a cada uno lo que le corresponde. A los buenos pues les paga con bendiciones y a los malos les paga con castigo. Aquí dice que Él se enoja todos los días con los malvados. Y esto a uno le da esperanza porque, mire familia, que nosotros a veces vemos tanta injusticia en el mundo, cosas tan terribles que suceden en el mundo que uno dice, ay, pero ¿cómo puede haber esa injusticia? ¿Cómo es que pasa esto? Pero este pasaje nos da esperanza de saber que Dios todos los días se enoja con los malos. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios no va a dejar sin castigo a la persona malvada. Dios no la va a dejar sin castigo. Y eso nos debe dar paz. Es entender que Dios siempre se ocupa de los malvados. Isaías 33:22. Pues el Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él cuidará de nosotros y nos salvará. El único juez es Dios, nadie más. Y en Él tenemos que confiar, que Él hace todo de una manera correcta. Que Él, siendo el más bueno de los buenos, el mejor de los mejores,
siempre sabe qué hacer con los buenos y con los malos. Entonces, gloria a Dios porque tenemos un Dios tan fiel, tan bueno, tan grande y poderoso. Y Santiago 4:12, estoy reforzando lo que dice la Biblia acerca de Dios, que Dios es el único juez. En ninguna parte dice que nosotros somos los jueces. Es Dios y nadie más que Dios puede juzgarnos. Y en eso debemos tener tranquilidad. ¿Enojarnos con la gente que nos juzga? Pues no, porque Dios es el que sabe el corazón nuestro. Santiago 4:12. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? ¿Tenemos derecho a juzgar al prójimo? A nadie. No tenemos derecho de juzgar a nadie, porque solo eso le corresponde a Dios, que dice aquí que es el dador de la ley. Dios nos manda a no juzgar. En el Salmo 1 dice que no debemos sentarnos en silla de escarnecedores. No debemos sentarnos en silla de escarnecedores. Dice así: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Aquí dice burlones, que no sigue el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. En la Reina Valera dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores. Nosotros no tenemos por qué tener compañerismo con el que no hace la voluntad de Dios. Nuestro compañerismo debe ser entre nosotros los hermanos. ¿A qué debemos ir al mundo? A compartirle de Cristo. Pero entre nosotros es que debemos tener compañerismo. Lanzar juicio contra otros acarrea juicio para nosotros, pero si no juzgamos, no seremos juzgados. Mateo 7, del 1 al 2. No juzgar a los demás. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Y en la Reina Valera dice que con la misma vara que uno mide, será medido. ¿Cómo quiere usted ser? ¿Cómo quiere ser? ¿Juzgada o no juzgada? A uno no le gusta que lo juzguen. A mí personalmente no me gusta. Puede que la gente que me juzga tenga razón o no, pero cuando uno se siente juzgado, se siente incómodo, ¿cierto? Se molesta. Entonces, si a uno le molesta que lo juzguen, pues a los demás les molesta que uno lo juzgue. Entonces, no haga eso. Uno no debe hacer con los demás lo que uno no quiere que hagan con uno. Por eso dice el Señor: traten a los demás como ustedes quieren que sean tratados. Y miren que estos son como unos principios que lo llevan a uno a vivir mejor, a convivir mejor con las demás personas. Porque a veces somos tan rápidos para lanzar un juicio. ¿Por qué yo hice este tema? Porque en el temperamento que cada uno maneja, y en especial el mío que es melancólico, soy muy crítica, yo soy muy crítica. Y hace mucho tiempo yo decidí no ver lo malo, sino lo bueno, no enfocarme en lo malo de la gente.
sino en lo bueno que tiene. Y eso me ha ido súper bien. No es que deje de ver las cosas malas en las personas, pero no me enfoco en esas cosas malas. Me enfoco en las buenas, y en las cosas malas que veo, le pido a Dios para que esa persona pueda corregir lo equivocado. Para eso es que Dios nos permite ver lo malo de la gente. Para uno no hacerlo y para orar por esa persona. No para estarla juzgando ni para estarla criticando. Bueno, ¿qué decía ahí en Mateo 7, 1 y 2? Que seremos tratados como tratamos a otros. Que con la misma medida que medimos, seremos medidos. Que con la misma dureza que tratamos a otros, se nos tratará. Porque a veces es como la ley del embudo, lo ancho para mí y lo angosto para ti. No, nosotros debemos ser compasivos. Miren que el no juzgar tiene que ver con misericordia. Porque a veces uno es tan duro, tan severo, y nosotros como siervos de Dios sí que lo experimentamos. De nosotros tantas cosas que se dicen, que se critican. Es lo mismo que nosotros con el presidente que se pone en el momento. O como cuando se juega al fútbol, hay un partido de fútbol y uno es árbitro, uno es todo. Ve que corre allí. Está viendo uno en la televisión. Ay, pero ¿por qué se fue para allá? Y uno comienza en tantas situaciones desde la barrera a mirar y a querer manejar las cosas. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos, cuando somos espirituales, el poder juzgar todas las cosas, pero eso tiene que ver desde una perspectiva espiritual. En 1 Corintios 3 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, nosotros vivimos a veces más carnales que espirituales. Luego entonces es mejor evitar uno estar juzgando, porque a veces no lo hace con la claridad que debiera hacerse, sino de una manera sesgada. Y nosotros, como hermanos, debemos preferir amar antes que juzgar, ¿sí? Y eso lo digo desde la perspectiva familiar, laboral, en toda área, en toda esfera social donde usted esté, debe hacerlo, comenzando por su familia. Deje de estar criticando, de estar juzgando. Más bien ame a la persona, aún aprenda a decir las cosas. Porque hay gente que desde que se levanta es con una juzgadera, con, ay, es que tú, es que usted. Y no debe ser así, eso genera un ambiente pesado, un mal ambiente. En cambio, si uno aprende a decir las cosas y con amor, gloria a Dios por eso, porque ya se mejoran las relaciones. A la gente no le gusta estar siendo juzgada. Entonces, si saben que uno lo hace y dice, ay, qué jartera, allá viene esa persona otra vez a meter la cucharada, y no está bien. Más bien que digan, ay, allá viene fulanito, fulanita de tal, qué bueno, me encanta tanto como ella habla, me gusta lo que comparte de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Por solo uno corregir una mala actitud, que es la de juzgar. Debemos mirar primero lo malo que hacemos nosotros antes de mirar lo malo que hacen los demás. Volvamos ahí a Mateo 7 y leamos. Voy a leer otra vez desde el 1. No juzguen a los demás y no serán juzgados,
pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Y familia, el Señor es tan sabio en sus enseñanzas, porque yo me evito el juzgar a los demás cuando miro mis propios errores y trabajo junto con Dios para quitar esos errores. Yo sola no puedo, porque yo soy humana y tengo soy imperfecta y cometo muchos errores. Pero de la mano de Dios, el que hace una obra en mí, yo voy a ser transformada. ¿Qué quiero decir? Que Dios me hace caer en cuenta a mí de mis errores. Y en la medida en que Él me hace caer en cuenta de mis errores, yo voy corrigiendo. O sea que mientras me ocupo de mi vida, de que mi vida mejore, que llegue a la estatura de Cristo, pues no tengo tiempo para estarle mirando los errores a los demás, lo malo a los demás. Y no quiere decir con eso que yo me vuelva la de la vista gorda o de la oreja mocha. Porque nosotros no somos tontos para no ver lo equivocado de los demás. Pero no es en son de sentarme en silla de juez, no es para yo juzgar que Dios me permite ver lo malo de los demás. Si yo puedo acercarme a ese hermano, a esa hermana y decirle, mira, lo que tú estás haciendo es equivocado. Y tú sí sabes que delante de Dios eso está mal. Y recuerda que Dios ve todo y a Él le tienes que dar cuentas. Entonces, yo que soy tu hermano, tu hermana, te digo para que corrijas, para que no sigas así, porque lo malo acarrea unas consecuencias. Porque te amo, te lo digo. Muy diferente. Ay, es que usted se va a ir para el infierno, porque mire lo que está haciendo. ¿Sí ven la diferencia? Uno tiene que aprender a decir las cosas. Aprender a decirlas y no en son de juicio, sino en son de amor, de amonestación, de exhortación. Eso quiero que ustedes se lleven hoy. Que antes de lanzar un juicio, antes de criticar, usted piense lo que va a decir. Piense en la persona a quien se lo va a decir. Diga, ¿cuál es mi intención al decirle esto? ¿Hacerle sentir mal o que corrija? Cuando uno hace una amonestación, ¿cuál es el deseo del corazón? ¿Hacer sentir mal a la persona o que corrija? Lo ideal es que corrija, no hacerla sentir mal. ¿Por qué uno hacer sentir mal al hermano? Si está haciendo lo malo, pues es decirle con amor, que corrija porque tarde que temprano va a pagar las consecuencias de hacerlo equivocado. Pero hacerlo con cariño, con amor, con el amor que Dios nos dice que debemos tener los unos para los otros. Debemos mirar primero lo malo que hacemos nosotros antes de mirar lo malo que hacen los demás. Recordemos que Dios nos permite mirar lo malo de los demás para que oremos por ellos y para no hacer lo mismo que ellos hacen. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros no estamos exentos de cometer pecados, de cometer errores.
y tal vez peores de los que nosotros vemos en los demás. Entonces, si usted ve algo equivocado en el hermano, en la hermana, si puede, hágaselo saber con amor, como les dije ahorita. Ore por esa persona si no puede, si ve que esa persona está demasiado ciega y no quiere oír, ore por la persona. Le debe doler lo malo que usted ve en el prójimo. Y lo tercero, usted no lo haga. Porque si Dios le permite ver lo malo de esa persona, lo feo que es hacer lo malo, pues usted no lo haga. Por eso es que Dios se lo permite ver en otros, para que usted no caiga en lo mismo. Es por eso. Nuestro deber como hijos de Dios es amar y no juzgar. Sustentar y cuidar, que es el concepto de amar. Sustentar y cuidar implica. Vamos a 1 Corintios 13. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiere todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la justicia, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora, nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Miren, todo pasa, pero va a quedar prevaleciendo el amor. Cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Familia hermosa, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, cuando profundizamos en ella, se hace tan sencilla ponerla en práctica. Solo que a veces nosotros somos oidores olvidadizos. Oímos la palabra y se nos olvida. A veces la leemos y también se nos olvida. Miren, la palabra de Dios es para ponerla en práctica. De eso depende la madurez nuestra. De eso depende la madurez nuestra. En la medida en que nosotros profundizamos en la palabra y la ponemos en práctica sus principios, sus normas, sus estatutos, los decretos que Dios pone, sus mandamientos, en la medida en que los aplicamos, en la medida en que los practicamos, es que crecemos y maduramos. Y hoy el Señor nos está hablando de que nosotros debemos elegir amar antes que juzgar.
Y aquí habla en 1 Corintios 13 toda una dinámica producto de amar. A mí de nada me sirve hablar muy bonito, de nada me sirve dar profecías, de nada me sirve aún dar mi vida por alguien, si no amo, si no es el amor el que me motiva a hacer las cosas, de nada me sirve hacer lo que hago, porque es la intención del corazón la que Dios mira en mí. Nosotros los seres humanos miramos lo que está delante, pero Dios mira el corazón. ¿Y cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es la actitud, la intención, la motivación por la que yo hago las cosas? Porque eso tiene que ver con el amor. Si yo no lo hago con amor, si yo no hago las cosas, por eso dice en la Biblia, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y el juzgar no nos corresponde a nosotros, porque eso le corresponde es a Dios. Entonces, hijitos, hijitas del Señor, miren que hay muchas cosas que nosotros debemos corregir en nuestra vida. Nos toca, es nuestro deber corregirlas. Y si nosotros hoy caemos en cuenta que somos muy rápidos para juzgar, ¿qué hay que hacer? Corregir y evitar juzgar. Porque recuerden que con la misma vara que nosotros medimos, seremos medidos. Entonces, familia, sustentar y cuidar implica, como lo dice en 1 Corintios 13, tener paciencia, ser amable, no tener envidia ni creerse más que nadie, no ser orgulloso, grosero ni egoísta, no enojarse por cualquier cosa. Hay personas que les hablan y ya están respondiendo con 2 piedras en la mano. Y uno dice, ve, ¿y esta qué le pasó? Pero son las raíces de amargura, son cosas que no están sanas en el corazón y que lo refleja uno al hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón que nos lleva a estar juzgando? El amor dice que nos hace ser pacientes, amables. El amor tiene que ver con no tener envidia ni creerse más que nadie, no ser orgulloso, ni grosero, ni egoísta, no enojarse por cualquier cosa, no pasarse la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaudir a los malvados, ni a los que hablan ni a los que... Dice no aplaudir a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Y en ese de aguantarlo todo, de creerlo todo, familia, uno a veces duda mucho de la gente, sobre todo la gente que es mentirosa. ¿Se acuerdan de la historia del pastorcito mentiroso? Que él un día estaba aburrido cuidando las ovejas y decidió hacerle una broma a los de su pueblo. Y dijo, ay, yo estoy aburrido, voy a hacerle una broma a ellos, voy a decir que viene el lobo. Y gritaba, auxilio, auxilio, el lobo feroz se va a comer mis ovejas. Y la gente corrió con palos, con todo. Y el pastorcito mentiroso riéndose porque era mentira. Los hizo ir en vano. Y así hizo como 3 veces. Pero luego de verdad sí vino el lobo. Pero como ya había hecho ir tantas veces a la gente y era mentiras, ellos pensaron que otra vez el pastorcito estaba mintiendo. Pues, ¿qué pasó?
que el lobo se comió muchas ovejas. ¿Por qué? Porque cuando ya fue cierto, la gente no creyó en él. Y pues las consecuencias, me imagino que si eran de él, pues tuvo gran pérdida. Y si no eran de él, pues le tocó pagarlas. Ese es el cuento del pastorcito mentiroso. Pues a veces sucede así con nosotros, ¿no? Y en el creerlo todo, uno duda de la gente mentirosa. Pero, y familia, cuando uno le cree al Señor, cuando confía en Dios, aunque dude de la persona que le está diciendo las cosas, dice que el amor todo lo cree. ¿Qué debe hacer uno? Creerle a la persona. ¿De quién es el problema? ¿Mío o de la persona? De la persona. ¿Por qué? Porque si ella está diciendo la verdad, pues yo ya le he creído. Pero si no está diciendo la verdad, ¿a quién le tiene que dar cuentas? ¿A Dios? Yo me encargo de hacer mi parte, que es amar. Y el amar todo lo cree, todo lo cree. Yo ahí cumplo mi parte. Cuestión de la persona si me miente o no. El aguantarlo todo, en otra versión dice soportarlo todo, el amor todo lo soporta. Nosotros a veces somos tan impacientes y nos cansamos tan fácil de las personas. No, el amar implica siempre estar esperando lo mejor de las personas, aunque no lo veamos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de amar a la gente, independiente de las molestias que nos causen. Ahora, uno tiene que vivir en equilibrio. No es ser permisivo, porque es que hay gente que, mejor dicho, no es ser permisivo. Uno tiene que poner distancia con las personas testarudas, tercas, que se les dice y se les dice de una forma, de otra, y no cambian. Entonces eso ya se vuelve como una talladura en uno y hasta lo pueden hacer pecar a uno porque se va enojando uno mucho con esa persona. Ahí es mejor guardar las distancias. No dejar de amar a la persona, pero sí poner distancia total que no le cause a uno daño. Eso es no ser permisivo. Y pues familia, Dios a uno le va mostrando. Es en la medida en que yo tengo comunión con Dios que Dios me permite guardar un equilibrio, ¿sí? Dios me permite guardar un equilibrio porque yo lo que he visto es que en la vida cristiana hay que mantener un equilibrio, ni irme a un extremo ni al otro. Es como vivir en la balanza equilibrado, como estar ahí en el punto que Dios me dice que esté. La conclusión. Santiago 4:10 en adelante. Santiago 4 del 10 en adelante dice así: no juzgar a los demás. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde en cambio obedecer la ley y no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Y es tan sencillo, miren,
Es muy entendible. Yo sé que todos aquí han entendido esto, ¿sí o no? Todos hemos entendido lo que Dios nos dice en su palabra. Y dice aquí que no debemos hablar mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde en cambio obedecer la ley, no hacer la función de jueces. A nosotros nos corresponde obedecer la palabra de Dios, no juzgar a los demás. Porque el que juzga si hace o no la ley de Dios, si cumple o no la ley de Dios, es Dios. Pues Él fue el que la dio. Pero a nosotros nos corresponde es obedecerla. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Y la conclusión es que nosotros no tenemos derecho de juzgar, porque el que juzga es Dios. ¿Y qué contestaríamos entonces al título de la reflexión? ¿Juzgar o amar? ¿Qué respondemos? Amar. ¿Juzgar o amar? Y cada día debemos decidir amar, porque el juzgar le corresponde a Dios. Entonces, familia, oremos, démosle gracias al Señor por su palabra, porque son cosas que ya ustedes han oído, que ya se las saben y que Dios simplemente quiere recordárselas. Yo hoy simplemente les recordé lo que ustedes ya saben y que Dios se los ha dicho hace mucho tiempo. Es simplemente que si Él se los está recordando, es para que no caigamos en la tentación de juzgar. Es para que no lo hagamos. Entonces démosle gracias a Dios por recordarnos su palabra santa y maravillosa. Padre bendito, Dios de poder, te agradecemos por tu fidelidad.